Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a la plataforma Redes, Palabras Cruzadas en Iberoamérica, en esta primera sesión organizada en colaboración con el JAC de Barcelona y con Willy Müller. Willy, te doy la palabra si quieres también dar la bienvenida. Hola Ari, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos? Yo supongo que mientras tanto y mientras empezamos esta presentación se irán incorporando más personas a este debate. También me gustaría presentar a Ariadna Cantís. Es decir, Ariadna Cantís es arquitecta, es argentina de origen, pero madrileña de adopción. Y junto con ella hemos desarrollado en los, digamos, últimos meses esta idea, conjuntamente con una serie de cofundadores, y en definitiva lo que esperamos de que sea un lugar común, que sea un espacio donde podamos cruzar, esa es la idea, cruzar palabras, tejer de alguna manera una red y a ver si esos nudos pues son sitios, puntos de condensación de intereses comunes y cosas que nos puedan interesar con una lengua común, que es el español. En esto el IAC por primera vez usa, digamos, siempre lo ha hecho, pero en esta vez de una manera muy explícita y muy directa, creará una plataforma con una lengua común que usamos muchos de nosotros, a un lado y a otro del Atlántico. Así que Ari, Bueno, te devuelvo la palabra. sí, déjame que puntualice que hablamos español y también portugués, porque estamos en el contexto iberoamericano. Y lo que queremos, como comentaba Willy, es tejer esta red iberoamericana, pero tenemos un objetivo común, que es repensar los nuevos retos de la ciudad contemporánea de una manera coral y múltiple y mucho más grande hoy en día a través de esta plataforma. Así que, sin más, no me voy a enrollar más, quiero dar la palabra a Adela Rangel, que será nuestra primera invitada de hoy. Como sabéis, Adela se conecta desde México, es arquitecta con una maestría en desarrollo urbano y lleva tiempo reflexionando sobre género y ciudad. Así que sin más, dejo la palabra a Adela. Muchísimas gracias, Ari. Gracias, Willy. Y bueno, gracias a todos los que hacen y hacemos redes. Me hacen sentir como exploradora en mi propia tierra, redescubriendo Iberoamérica. Quisiera hablar del tema de género. Voy a compartir pantalla. Y bueno, quisiera que en este momento en que las circunstancias nos han invitado violentamente a redefinir y poner a prueba los significados de muchos términos, que replanteemos pues el significado de género para la arquitectura y para la ciudad. Estudiando cómo se ha intensificado la problemática del género durante la emergencia sanitaria mundial, hemos utilizado la palabra mujeres como si esta definición fuera la definición de un grupo heterogéneo a una escala planetaria. Definido además este estereotipo desde las élites y desde el privilegio, siendo que las mujeres además significamos el 51% o más del 50% en la población mundial. Las vulnerabilidades, perdón, también están definidas y descritas desde esta posición, siendo que cada condición territorial y cultural definen esta vulnerabilidad de forma distinta. En Latinoamérica, como podemos ver en la imagen y lo que nos puede recordar de las recientes crisis migrantes que hemos tenido, la vulnerabilidad se define por la migración, la pobreza, el origen indígena, y toda la combinación de las anteriores y de distintas problemáticas locales, territoriales, culturales, políticas, van generando este diferente sistema de vulnerabilidad. México ha comprobado que la importación de políticas públicas y su torpe aplicación tienen por resultados miles de mujeres víctimas de feminicidio.
más allá de la inconsistencia de políticas públicas no diseñadas para el cuerpo institucional local, la corrupción sistemática atraviesa la corporalidad de la mujer. Esta es una imagen del Ángel de la Independencia, que recientemente ha sido un espacio público que nos ha permitido tener esta discusión, estemos de acuerdo o no. Y no sé si esta película se pueda ver en Europa, pero es un claro ejemplo de esa transgresión que sucede en el ámbito del espacio público y en el espacio privado. Recientemente hemos revisado mucho esta frase de todo lo privado es público también. Y bueno, esta situación dentro de la vivienda se ha multiplicado con estas circunstancias. Para el Estado, este ha sido un reto desatendido, el del espacio privado. Perdón. Bueno, hablando de este tema, muy temprano, en abril, la directora ejecutiva de UN Women publica: en este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4.000 millones de personas se refugian ante el contagio mundial de la COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro tipo de peligro mortal, que como aumenta la otra pandemia en la sombra, la violencia contra las mujeres. Hablando nuevamente de los significados, Mejiro, una organización de la sociedad civil feminista en México, publicará en diciembre el producto de un trabajo de meses con mujeres de zonas con altos niveles de violencia de género en la metrópolis mexicana, en la que precisamente se trabaja en definir estos conceptos de cuerpo y territorio para que notemos este desbalance en la percepción de la violencia. Estos conceptos, digamos, de desigualdad o de vulnerabilidad se dan primero en la falta de información, y hay muchas mujeres y hay muchas circunstancias de violencia en que ni siquiera se puede, bueno, yo hablo de género y hablo de mujeres porque realmente la violencia de género está representada por este gran grupo que llamamos heterogéneamente mujeres, pero la violencia de género, por supuesto, que se da en otras circunstancias. Pero volviendo a la definición de violencia, es incluso difícil de definirlo para personas que no tienen esta información. Entonces, en esta relación de cuerpo-territorio, es importante incidir en lo local para la defensa de nuestro cuerpo-territorio. El derecho al acceso a la información como herramienta, y finalmente el tema de la corrupción. La corrupción tiene una invasión en la corporalidad muy fuerte. En este tema también, hablando del hacinamiento, hablando de que precisamente estamos hablando de la problemática del encierro, de la problemática de la salud, también hay una cuestión digamos, que hemos dejado de lado, y hemos hablado de la situación del encierro de la vivienda sin tomar en cuenta que el 20% de la población mundial no tiene ni siquiera el acceso a una vivienda segura. Las viviendas están sobrepobladas o incluso no tienen ni siquiera el acceso a una vivienda. Entonces, si bien el diseño patriarcal, tanto en lo espacial como en lo institucional, se ha perpetuado en el contexto latinoamericano, la pregunta es: ¿dónde romper la relación del espacio y la violencia? La respuesta, las únicas dos pistas que tenemos, es que la respuesta es feminista y la respuesta es local. Muchas gracias. Fantástico, Adela. No podemos aplaudir, estaba tentado de aplaudir,
pero me di cuenta que todos los micrófonos son cerrados, o sea que falta algo del calor humano del aplauso. Pero felicidades por la presentación. Me gustaría introducir ahora a nuestro amigo Alejandro Hayek, y si me permites un minuto para presentarte, Alejandro, aunque eres un viejo conocido de todos nosotros y un gran amigo. Alejandro Hayek Coll es un arquitecto venezolano, cofundador y director del estudio Lab Profab, actualmente profesor y líder del MA Estudio en la Escuela de Arquitectura de UMEA, en Suecia, y profesor en la Maestría de Cooperación Internacional en Sostenibilidad, Arquitectura de Emergencia de la UIC, de la Internacional de Cataluña. Su investigación examina pasajes colectivos, ecologías postindustriales y políticas de gobernanza en redes. Sus proyectos se han desarrollado en una intersección entre el diseño, las artes y la ingeniería, integrando los avances científicos y las tradiciones locales con un enfoque sostenible de los recursos humanos, ambientales y materiales. Su manifiesto, The Public Imaginary, declara la arquitectura como una secuencia lógica de eventos programados que progresivamente se transforman en complejos aparatos performativos. Tienes toda la palabra, Alejandro, bienvenido, y nos explicas todo esto. Gracias, Willy. Voy a compartir. Okay. A ver, sí, ahí, como decía Ariana, hay suerte como de emoción de estar juntos nuevamente y revisando un poco, tomando notas y intersectando un poco estas dos palabras, redes y participación. Por supuesto, me vino como una especie como de memoria histórica de reconstruir que esas redes han estado operando desde unos años atrás, quizás casi más de una década, y básicamente estamos volviendo a intersectarlas o digamos, encontrando nuevos puntos para tejer otras formas dimensionales de entender la red. Y por supuesto, he hecho hacia atrás la película y veo que muchas de esos contactos han sido establecidos, como la exposición de Fresh Latino que Ariana Cantis y Andrés Jaque cura y que nos da también como voz y oportunidad de mostrar un poco lo que estamos haciendo en Iberoamérica. También las colaboraciones con Willy Muir en el Urban Studio, nuestro taller Floating Landscape, un poco como revisando, remirando un poco paisajes inundables en el caso de Venecia o en el caso de Ana María Durán y Francisco Izquierdo, que digamos que es un corte seccional que hacen en la Harvard Design Magazine, especialmente en el artículo de Ana María, que es fabuloso, From Paradise to Paradox, que quizás además la plataforma nos fuerza, especialmente a los colectivos latinoamericanos, a un poco reflexionar y a escribir, ¿no? A crear una cierta como de teoría base sobre la cual estamos operando, ¿no? El caso también con Ricardo Davesa, que es como tejiendo un poco Urban Next y entendiendo que estas redes también son plataformas de discusión y de producción de conocimiento. Igualmente con Nicolás Valenzuela, en el caso de Barquisimeto y la promoción a partir de medios digitales. En el caso de Antonio también, Yemail, con el PEI en la Javeriana o en Brasil, e incluso operando con los Zuluar en el barrio Chapinero en Bogotá, una especie como de maniobra en red, autónoma, extendida y con intereses comunes que aún operan, que aún nos conectan, ¿no? Desde la academia, desde la dimensión más expositiva, la dimensión crítica o reflexiva, o desde esas plataformas digitales de conocimiento. Ahora, lo importante, pues sería un poco, si los puntos de contacto están hechos, pero cómo hacer efectiva estas redes es precisamente lo que nos convoca, ¿no? Como, quizás como una de las preguntas o de los dilemas más importantes de la sostenibilidad, quizás sea la sostenibilidad en la participación. Y sabemos que esa sostenibilidad en la participación extendida en el tiempo es la que puede rearmar, reestructurar esta red en múltiples dimensiones. Porque sobre todo, básicamente, lo que estamos haciendo son experimentos colectivos de transición. Entendemos que, digamos, hay una especie como de corte común o problemáticas comunes con distintos tonos, por supuesto, a lo largo de Latinoamérica. Y lo que interesa un poco en este caso, tejiendo redes,
desarticular los árboles generativos, digamos, los árboles de poder o las estructuras arborescentes de poder y convertirlas quizás en mallas de encuentro, ¿no? O hacerlas evolucionar en mallas de soporte o mallas de intercambio. Pero sobre todo en mallas de acción y mallas operativas, que es quizás lo que posibilita pasar como desde la formalidad de estas redes a una posición más experimental y operativa, ¿no? Pues finalmente estas prácticas o estas intenciones son prácticas de invertebración del aparataje burocrático sobre el cual se montan las formas en cómo nos relacionamos, pero también permite desmontar, reensamblar y también como repensar otras formas de entender el rol individual y esas colectividades o esas formas, modelos asociacionistas o cooperativistas. Nosotros hemos movido, tratando de impulsar un poco esto desde una posición de entender como una reingeniería urbana participativa, de entender modelos en red o una cierta como gobernanza en red, o modelos de actuar y difundir en red más allá de las estructuras de poder. Y son básicamente máquinas de empoderamiento, máquinas que recuerdan que la ciudad y los edificios comienzan en acciones y no necesariamente en fundaciones. Y de hecho, la ciudad y los edificios también son secuencias programables, o sea, secuencia logística de acciones, y esas acciones son las que justamente nos interesa programar. Ya que eventualmente alcancen sistemas complejos que puedan reorganizarse, digamos que hablamos de red, pero quizás como un encuentro entre mallas metadimensionales que puedan reorganizarse y reestructurarse de una forma mucho más flexible y compleja, ¿no? Pero, pues quizá el tiempo es quizás como una de las condiciones que más nos interesa, y es como el tiempo de las relaciones humanas, que justamente usa el espacio de la calle, el espacio de la ciudad como plataforma de encuentro. Y es esa plataforma la que está, digamos, desprendida del lugar. O sea, hay como una especie como de dimensión o metadimensión entre la calle, la ciudad como soporte y estas nuevas infraestructuras de servicio, infraestructuras, digamos, que nos permiten reorganizar, ¿no? Asumir que la ciudad, los edificios, especialmente son aulas abiertas, y que lo que estamos creando es una suerte como de filosofía de aula abierta, o lo que era la calle como gen urbano, entonces queda sustituida con estos metaespacios, y que permiten nuevas transacciones, por supuesto, y la posibilidad de entender culturalmente las infraestructuras desde una dimensión cultural. En el caso, me gustaría mostrar estos dos casos, el caso de Tierra del Fuerte, que justamente es un edificio o un parque que se construye en 15 años, un conocimiento, una red un ecosistema de relaciones que se construye en 15 años, es pues quizás una de las primeras posturas, que lo que hacemos se habita desde el primer día. Las redes operan desde el primer momento, y desde esos cruces o transacciones evidentemente suceden formas derivativas o formas de especular o subjetivar sobre otros sistemas abiertos. Como ven, al colocar estos es solamente una infraestructura que es usada desde el día 1, o sea, es un edificio que lo estoy presentando desde el 2007 hasta ahora, casi 15 años, pero que desde el día 1 esas personas lo están usando, y esas personas hace 15 años, pues, eventualmente tuvieron hijos que ahora se han ido encontrando en esto hasta el punto de ahora una generación entera disfrutar de una plataforma abierta, reestructurada, no jerárquica, y más bien ensamblada en partes o fragmentos que se asocian dependiendo de intereses comunes. Esto, por supuesto, crea unos sistemas que van más allá de nosotros, que es lo interesante de estas redes, que terminan o comienzan con estos nodos, como comentaba Willy, o puntos, pero que eventualmente derivan en formas mucho más complejas o estructuras mucho más complejas. Y esas estructuras definitivamente necesitan un espacio deliberativo y un espacio consultivo, que es el espacio de la asamblea o el espacio del encuentro, que es justamente lo que hacemos hoy. O sea, diluir unas ciertas fronteras y empezar a entender una especie como de salas de mediación. Y así un poco entiendo este espacio, una especie como de lugar neutro, lugar que permite conversar más allá de los intereses de las instituciones, pero
justamente entender hacia dónde vamos y repensar esas nuevas formas de colectividad. Este espacio abierto o asamblea abierta, por supuesto, discute las formas de poder, reorganiza esas formas de poder y los recursos y la posibilidad de operar sobre ciertos territorios. Lo que esperaríamos de una red es que posibilite entonces reorganizar, así como esa asamblea puede reorganizar un territorio mucho más amplio que el propio proyecto en sí mismo. Entonces, también disponen como una cierta como de coreografía logística, como una coreografía de acciones que desencadena en un ecosistema complejo, en la posibilidad también de hacer performar la naturaleza más allá de nosotros y hacer crear como una especie de cultura urbana con nuevas tribus, con relaciones intergeneracionales, pero también con cruces y una especie como de híbridos, y una situación mestiza, digamos, latinoamericana, o iberoamericana, mestiza, híbrida, compleja. Esas tribus quizás son los sistemas abiertos que estamos entendiendo y lo que, los que finalmente necesitan de estas redes, porque son nuevas redes de consumo, nuevas redes de distribución, de información y nuevas redes pedagógicas, que finalmente entonces entienden la institución o diluyen o invertebran la institución en formas más flexibles y relacionales. El segundo punto es que esos esfuerzos o estas redes de trabajo, estas redes de cooperación también son efectos, son inventarios de memoria y en cierta manera son archivos culturales. El tiempo de esta arquitectura o de estas relaciones es el tiempo de las relaciones humanas, ¿no? Lo que ven es este contexto que básicamente muestra un barrio de 60 años atrás, que es intersectado en los años 70 con unas torres, con otro modelo, y esa intersección es donde hemos estado operando en la intersección de la movilidad, de las escaleras, de lo que dejó de ser conflicto urbano, y justamente estas iniciativas se convierten en esas aulas abiertas de transmisión del conocimiento, pero también de mediación de un nuevo entendimiento urbano. Como en la seccional, es justamente lo que nos permite actuar en red. Estos ciudadanos lo hacen y básicamente el proyecto o los proyectos que derivan de ahí son formas de conectar puntos de interés, ¿no? Que rescatan una memoria participativa que viene de 30 años atrás, tratando de generar en un lugar, en una parcela, distintas formas asociacionistas para promover esta actividad cultural y deportiva, pero que finalmente lo que es paradójico es que se traslada en el tiempo y que es justamente ese tiempo de las relaciones humanas lo que construye la ciudad y la arquitectura. Estas personas que hace 30, 35 años estaban tratando de hacer un piso para una cancha de básquet, se encuentran nuevamente 30 años después y son sus hijos posteriormente los que logran posibilitar este paso. Y el último ejemplo, los edificios son máquinas de microemprendimiento o microempoderamiento, son plataformas de transferencia intergeneracional. En este caso, ahí estamos con Antonio Yemail sentados en el medio de un espacio de abastecimiento con una oficina abierta donde las personas se sientan a discutir y de ahí pasan desde la profesora de la escuela a la campeona nacional de taekwondo que está al fondo y otros, digamos, toda la efervescencia cultural del lugar. Solamente necesita una especie como de malla interrelacional que permita promover estas acciones. Estas acciones, por supuesto, se concretan como un archivo de inteligencias, de talentos, de saberes, de expertise, que después son puestas simplemente a prueba, porque justamente lo que buscamos o lo que estamos buscando con estos espacios es crear nuevas formas de subjetividad y entender el trabajo como justamente la plataforma que posibilita eso. No el trabajo entendido como una forma de respuesta al mercado, pero sí el trabajo entendido como una forma de liberación, una forma de especulación y de pensamiento abstracto, de pensamiento subjetivo. Esa fuerza que logra levantar escombros o levantar elementos o partes y hacerlas derivar en la materia, en otras fuerzas, es entender justamente el tiempo y el trabajo de red, las tecnologías combinadas, los híbridos programáticos, los sistemas híbridos constructivos, las transmisiones de saberes y la posibilidad de actuar colectivamente, ¿no? Finalmente, ese tiempo es justamente lo que interesa, subjetivar la realidad a partir de estas redes y empezar a entender que justamente lo que estamos creando son infraestructuras de soporte, infraestructuras de servicio, o máquinas que nos permiten operar de una manera compleja.
El último caso que quiero dar para cerrar tiene que ver con en lo que estamos, ¿no? Todos estos proyectos que son proyectos extendidos en el tiempo, digamos, utilizan el tiempo como recurso principal, es el tiempo quien construye esas intenciones y esas relaciones. Pero últimamente, como esas frecuencias y la frecuencia, la rítmica, la periodicidad que ocurre en el formato digital, entonces empieza como a permitir otras formas de relación en que la participación ocurre de una manera más rápida, más fluida, y hay unas redes de soporte que operan a nuestro favor. Este caso es el taller que hago con mi colega de Señal Today para la situación de refugiados venezolanos en Barranquilla especialmente, y es un corte interseccional por un lado, los recorridos de las migraciones, que podemos mapear históricamente qué es lo que pasa, la frontera como una línea de encuentro también, y una serie de fenómenos y redes de interrelación que pasan ahí, y finalmente el sitio de llegada. Cuando cruzamos estos, finalmente se generan unas redes que van desde cartografías complejas, geolocalizadas, pero también cruzadas con información de los social media, de las redes sociales. Y en esa intersección es donde podemos verdaderamente visualizar el fenómeno. En el encuentro entre redes es donde la información se hace visible, objetivable, transferible, inteligible y manipulable también. Eso pues, nos da estos espacios de encuentro, que no son exactamente pues, esa fricción social que existía en la calle, pero empieza a entender en estas otras plataformas, ¿no? Empezamos a mover y ser flechas en una plataforma dimensional, pero también múltiples caras que nos encontramos en un sistema espacio-temporal que no entendemos todavía, pero que creo que un poco lo que nos convoca es la convicción de que estas plataformas operan para repensar la forma en cómo la cultura contemporánea despliega como sus propias intenciones, y son entonces la última posibilidad, digamos, de reorganizar el sistema y hacerlo derivar en estructuras flexibles, mucho más democráticas y abiertas para el conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro. Tengo que aplaudirte en nombre de toda la audiencia, una fantástica presentación, y darle paso a Ana María Durán, que aunque representa de alguna manera el territorio desde Ecuador, creo que se conecta desde Estados Unidos. Y bueno, pues también creo que todos conocéis a Ana María Durán, es arquitecta, planificadora urbano-ambiental, investigadora, escritora, pero especialmente investiga en los urbanismos amazónicos. Ana María, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Ariadna. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a compartirles mi pantalla. Tenemos 10 minutos para hablar de un tema sumamente complejo, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible, y les pido disculpas si inevitablemente caigo en un reductivismo por la cuestión del tiempo. A ver, ella debería compartirse así, ¿no? Pero un poco lo que me gustaría discutir es que existe una interconexión profunda entre los dos problemas más complejos que enfrenta América Latina, que son el extractivismo y lo que podríamos denominar la favelización, la explosión de zonas informales en todas las ciudades de América Latina, que arranca hace 100 años, pero se intensifica de una manera muy fuerte en los años 90. En los 70 también hubo, 60, 70 hubo una primera ola, pero la de los 90 fue ya una favelización continental. Y estamos, al fin y al cabo, en la región más inequitativa del planeta. Y esto es medido por los economistas, ¿no? Tienen el coeficiente de Gini, que se utiliza justamente para medir la inequidad, la diferencia entre los más ricos y los más pobres, por ponerlo de una manera simple. Hay varias estrategias que se utilizan para medir esto, y sabemos que América Latina es la región más inequitativa del planeta, incluso más inequitativa que el África subsahariana. Entonces, esto yo creo que nos da mucho que pensar. ¿Por qué hemos llegado a ser número 1 en inequidad? Los más ricos de América Latina son tan ricos como los más ricos de Europa y Estados Unidos, y los más pobres de América Latina son tan pobres como los más pobres de Nigeria. Esa es nuestra condición.
y obviamente está relacionada con un modelo económico que es extractivista, con una estructura de clase que es feudal y con un racismo sistémico que ya mencionó, ¿no es cierto?, Raquel, hace un rato. Pero en todo caso, esta obsesión con el extractivismo creo que ya va desde hace décadas, ¿no? Creo que pertenezco a una generación que creció en una América Latina y vive ahora en otra. Y una generación que recuerda de alguna manera cómo eran estos paisajes en los años 70, en el caso de mi infancia, y ve cómo son ahora y se pregunta por qué, qué ocurrió, ¿no? Y también es una generación que ha visto justamente la explosión de las favelas. Yo recuerdo Quito en los años 70, las zonas informales eran muy pequeñas y ahora son enormes. Y lo mismo ocurrió en Guayaquil y en otras ciudades. Creo que es una generación que experimentó este cambio radical y se pregunta por qué y trata de investigarlo. Pero lo que está claro para mí, mientras más estudio estos temas, es que no podemos seguir hablando de la ciudad latinoamericana, sobre todo no podemos seguir hablando de la ciudad informal latinoamericana sin referirnos a lo que ocurre en el interior de nuestro continente. Porque el extractivismo genera expulsión de enormes poblaciones. Entonces, si bien la ciudad, por un lado, atrae gente y se habla de la ciudad como un imán, sobre todo dentro del modelo de la ciudad en los países, digamos, desarrollados, entre comillas, la ciudad se industrializa y se vuelve un gran imán para cualquier cantidad de mano de obra. Eso no es lo que ha ocurrido en América Latina. En América Latina ha existido obviamente industrialización en ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, la misma Medellín o Bogotá, en fin, pero ha sido incipiente desde una perspectiva económica de cara a la principal fuente de nuestra economía, que es definitivamente primaria, extracción de recursos naturales básicamente y agroindustria. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de economía que está basada, por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de las huellas del petróleo que en los años 70 penetra en la Amazonía ecuatoriana y en los 70 también es la primera explosión informal de Quito. Estas cuestiones van de la mano. En el caso de la industria petrolera, la huella ecológica que nos deja, lo que llamarían los economistas las externalidades negativas que nos deja es tremenda contaminación, deforestación y también desplazamiento de poblaciones que ya no pueden subsistir en estas regiones. Entonces se vuelven refugiados medioambientales. ¿Y a dónde van? Van a las ciudades, ¿no? Se empiezan a formar ciudades, ya sea las ciudades de la periferia, como esta pequeña boomtown, digamos, ¿no? Esta ciudad producto colateral, pero planificado también, del petróleo en Ecuador, o se van para las ciudades intermedias o a las ciudades, las que se llaman ciudades primates, que en el caso de América Latina son las enormes capitales que tenemos, ¿verdad? Entonces es un proceso que está bastante claro y este es un caso más reciente en Ecuador, que es la minería que está ocurriendo ahora. Esto es básicamente gobierno de Rafael Correa, o sea que es el gobierno anterior y no ha parado. Están concesionadas enormes áreas de mi país ahora la minería. Y la historia que cuento para Ecuador, sabemos que se puede contar para Venezuela, para Argentina, para Chile, para todos nuestros países. Entonces son procesos que se pueden medir y analizar. Y en el caso, una de las formas que adquiere el extractivismo, obviamente, es la agroindustria, que también genera lo que Heck llama nuevas neonaturalezas, ¿no? Que podemos ver en Brasil claramente el patrón, por ejemplo, de la sustitución de bosques tremendamente biodiversos por monocultivos tremendamente tóxicos, generalmente transgénicos asociados con lo que se llama el Roundup, con agroquímicos que incorporan, es increíble, pero incorporan químicos que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron para matar, para la guerra, y ahora se usan para la agricultura, para darnos de comer. Y de una manera indirecta nos están matando también. Y están matando ciertamente el suelo y están generando un ecocidio y un epistemicidio y un genocidio en el interior de la Amazonía. Pero en todo caso, el mapa de la soya es para mí uno de los
las pandemias más brutales desde el punto de vista territorial, ¿no? Cómo se ha expandido en América del Sur y se sigue expandiendo. Es impactante y obviamente ahora para hablar de esto en términos más recientes, porque este mapa es del 2016, ahora hacia el 2020 todos nos quedamos impresionados con el fuego en la Amazonía, que está muy relacionado con la guerra comercial entre Estados Unidos y la China. La China ha reducido sus importaciones de soya desde los Estados Unidos. La China es la principal importadora de soya del mundo. Y esas importaciones que se han reducido acá en el norte se han transferido obviamente al sur. Entonces, con el incremento de la demanda ha habido un incentivo incluso mayor para abrir la frontera agroindustrial en la Amazonía sudamericana. Y esta película que se llama, perdón, no puedo ver aquí, Amazonía, Sociedad Anónima Brasileña, este documental que salió hace poco, me gustó porque de una manera muy pedagógica explica un fenómeno que es más difícil de entender, ¿no? Que es cómo se va dando este proceso de extracción de utilidades de la selva. Y lo primero es que tenemos invasiones, ¿no es cierto?, de tierras que son públicas o que son comunales. Y después lo primero que se extrae es la madera, entonces se genera un superávit de la madera, luego se aprovecha con ganadería. Mientras se le aprovecha la tierra con ganadería, se hace el esfuerzo para legitimar la invasión de la tierra, para privatizarla, para adquirir un título que permita venderla y luego se hace dinero justamente con la venta, con la especulación del suelo. Entonces este proceso es el que subyace a los enormes incentivos que hay para seguir deforestando el interior. Y obviamente todo lo que está ocurriendo en el interior con la agroindustria, que contrata muy poca mano de obra, poquísima, pero expulsa enormes cantidades de personas, lo que tenemos es que se van engrosando nuestras favelas. Por otro lado, también hay siempre el incentivo de que las inversiones públicas, porque hay que preguntarse, ¿no?, si está creciendo la inequidad entre países, y está creciendo la inequidad al interior de los países, y esto está medido por los economistas. Está creciendo la inequidad entre ciudades y está creciendo la inequidad al interior de las ciudades. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son las causas que están detrás? Y lo que tenemos es un sistema que a partir, yo creo que de la caída del muro de Berlín, un sistema ¿cómo se le puede llamar?, de alto capitalismo, que ya como se desprende del territorio por completo, ¿no? Y en gran medida ha generado estas tremendas inequidades. Y por ejemplo, ¿sabes qué hacen en este libro? Habla mucho del fenómeno de lo que le dicen en inglés de land grabbing y las enormes migraciones que produce y cómo está dirigido por mecanismos financieros tremendamente sofisticados, que además son ciegos, y eso es un tremendo problema, ¿no? ¿Quién planifica nuestro territorio ahora? Quisiéramos pensar que son los urbanistas, los diseñadores urbanos, los paisajistas, pero no, los arquitectos primordialmente son los bancos los que nos están planificando. Y mucha de esta planificación es ciega, es decir, está basada en hojas de Excel y en utilidades y réditos, pero no están mirando ni tomando en cuenta los impactos en el territorio. Son hojas de Excel que consideran a la naturaleza como valor cero, el árbol vale $0 y yo eventualmente lo vendo, por tanto, todo lo que me tomo de la naturaleza vale cero, ¿no es cierto?, pero luego lo vendo en tanto. Entonces hay un subsidio de la naturaleza en la economía del capitalismo global y hay un subsidio también de la gente, porque básicamente se considera que el cheap labor, como dicen en inglés, ¿no? Mientras más barata la mano de obra, mayor el incentivo y mayor la ventaja comparativa para explotarla. Entonces, estas dos formas de explotación que se cruzan mucho con el tema del género, obviamente, son las que están en el fundamento de la riqueza mundial y que no se reconoce como el fundamento de la riqueza mundial. Los economistas ustedes deben conocer la nueva geografía económica que mapea, por ejemplo, el GDP
perdón, estoy con el Spanglish aquí terrible, porque algunas de estas cosas las estoy leyendo en inglés, pero mapean el GDP en el mundo y dicen, ah, no, pero miren ustedes cómo las ciudades son generadoras de economía, pero hay que ver qué está detrás de esa economía. Por ejemplo, si pensamos en alguna ciudad importante de Canadá, quizá lo que está detrás de esa economía que se mide como una economía urbana es la minería, y la minería está en el hinterland. Entonces hay que tener cuidado con no dejar de reconocer cuál es el origen de esa riqueza que se acumula en las ciudades. Pero obviamente para América Latina la implicación ha sido que nuestras ciudades se han vuelto tremendamente informales, y me gusta mucho el cruce con lo que ha presentado Alejandro, porque desde la arquitectura y el urbanismo y el paisajismo, lo que estamos haciendo es tratando justamente de penetrar estas zonas y mejorarlas, y distintos arquitectos lo están haciendo de distintas maneras. Es el trabajo de Alejandro, tenemos ejemplos en Medellín, ejemplos en Santiago, ejemplos en Buenos Aires, en todas las ciudades de América Latina, ¿no? Y estos grupos de colectivos o desde los municipios, como en el caso de Medellín, que están penetrando las zonas y pensando cómo hacemos el upgrade, ¿no? Como dicen en inglés, cómo las mejoramos. Y también hay que preguntarnos, pero, ¿cuáles son las causas de que estos mantos exploten de la manera en que han explotado, con tanta violencia además? Y qué podemos hacer para abordar las causas. Y eso significa que los arquitectos no podemos seguir pensando que la ciudad está desvinculada de las zonas agrícolas y de las zonas boscosas, que todo al fin y al cabo es parte de un sistema de interconexiones, y que nuestro trabajo está aquí y en zonas, entre comillas, extraurbanas. Ahora Colhas tiene una mega exhibición sobre el tema del hinterland, ¿no? Pero yo creo que los latinoamericanos estamos muy conscientes de que el problema urbano de América Latina está en el hinterland desde hace varias décadas. Y esto es lo que se nos viene apilando, ¿verdad? Y esto es lo que estamos tratando de abordar, porque al fin y al cabo la inequidad tiene una manifestación espacial muy fuerte. Y viendo la historia, porque también hay una cuestión racial que generalmente pasamos de largo y ya no podemos seguir pasando de largo. En América Latina hemos evitado un poco admitir que en gran medida las zonas informales son zonas de poblaciones que son sempiternamente excluidas desde la colonia, que son las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Los latinoamericanos venimos a través de los procesos de hibridación y de mestizaje blanqueándonos lo más que podemos, ¿verdad? Porque mientras más te blanqueas, más posibilidades tienes de integrarte al sistema formal y a los beneficios de esta economía extractivista y agroindustrial. Y los demás son básicamente los sin tierra, como dicen en Brasil, ¿no? Los expulsados, como dice esas que hacen. Estas son las poblaciones desposeídas y expulsadas de América Latina. Y cuando uno estudia la historia de las favelas, es fascinante porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, el tema racial se vuelve muy patente, ¿no? Y está la famosa historia de Rocinha, y está la famosa historia de Canudos, que era un quilombo. Los quilombos son estos asentamientos híbrido afro-brasileños, los esclavos que huían de la esclavitud y se mezclaban con los indígenas. Los esclavos tenían el don de que no morían de malaria, y los indígenas buscaban a propósito mezclarse con los negros en Brasil y en otras partes. Y hay cientos de quilombos en Brasil, muchísimos de esos están en la Amazonía, pero este que estaba en Salvador es interesante, porque Canudos es famoso, ¿no? Canudos es básicamente el tema de dos grandes novelas latinoamericanas, la una la de Euclides da Cunha o Certóes, y la otra la de Mario Vargas Llosa, ¿no? La guerra del fin del mundo, que nos cuentan la historia de esta guerra brutal que justamente estaba destinada a extirpar de una vez por todas a este CRAL latinoamericano, a este asentamiento afroindígena. Y hay una conexión muy fuerte entre quilombos o quilombolas y favelas en Brasil. Es decir, la conexión entre lo indígena y lo negro está en la base de estos mantos de informalidad. Entonces, siempre vale la pena mirar, ¿no? Esa historia y ver cómo se ha ido produciendo. Y bueno, aquí un poco una cita que pueden leer sobre
sobre Canudos, que es básicamente el origen de la palabra favela para comenzar, y también el origen, porque fueron expulsados, perdieron la guerra y terminaron siendo la favela más antigua de Río de Janeiro. ¿No? Ahí está el arrabal de Canudos, antes de la expulsión. Un libro que me parece muy potente y muy valiente, perdón, no sé por qué está tan inestable esto, no me está funcionando la flecha, pero Fabiola López Durán, una venezolana, publicó este libro que les recomiendo, Eugenesia en el Jardín, y ella, por ejemplo, aborda de una manera muy desenfadada el tema del racismo y de cómo está embutido incluso en las aspiraciones de la modernidad en América Latina, pero no solo en América Latina, en Europa también, e incluso en el pensamiento de Le Corbusier. Y la eugenesia es de esta aspiración científica de eliminación de individuos, ¿no? Que la ciencia convencional consideraba, obviamente esto ahora sería completamente inaceptable, consideraba que portaban genes defectuosos o que no cumplían con estándares genéticos y biológicos fijados, básicamente genes indígenas y genes negros. Y esta palabra viene del griego, que bien, correcto, genia, origen, ¿no? Entonces, lo que había que hacer es blanquear las poblaciones sistemáticamente. Y la arquitectura y el diseño urbano y la planificación urbana jugaron un papel importante en estos procesos de blanqueamiento en América Latina. Ahora, ¿qué ocurre? María, disculpa, te interrumpo un minuto. Ya son los 10 minutos. Sí, gracias. Ya, entonces ahora, para no quedarnos solo en los problemas, hay que ir a las soluciones, ¿no? Y en la Amazonía, las soluciones son las comunas. Las zonas que tienen bosque sano en la Amazonía suelen ser zonas que están administradas por comunas indígenas, y las zonas que están estriadas son zonas privatizadas, colonizadas y deforestadas, que están básicamente siendo absorbidas por el sistema global capitalista. Quizás hay algo en lo comunal que pueda combinarse con lo privado y lo público y que debamos salvaguardar. Y también creo que otra cuestión fundamental que ahora con la pandemia se ha vuelto bastante evidente es que América Latina tiene que abandonar los modelos de desarrollo basados en la exportación por modelos de desarrollo basados en la reconexión entre ciudad y su hinterland, ¿no? Aquí, para darles rápidamente un ejemplo, en Ecuador me gusta mirar 3 ciudades: Guayaquil, que tiene un hinterland dedicado a la exportación, sufrió mucho en la pandemia porque no podía alimentarse, y es una ciudad que es 70% informal y con una inequidad la más brutal de Ecuador y una de las peores de América Latina. En el extremo opuesto, me salto Quito, está Cuenca, que es una ciudad que hace todo lo contrario, casi no tiene informalización, sus hinterlands no están dedicados a la exportación y más bien la ciudad los cuida. Entonces, con esto un poco me salgo y apago mi micrófono para poder conversar. Bueno, fantástico, ¿eh? Qué presentación. Me toca a mí, de alguna manera, hacer una pequeña intro a 2 o 3 preguntas que queremos compartir, un poco para cruzar algunas de las cosas. Pero antes, dejarme decir una cosa. Primero, dar as boas-vindas a todos os companheiros do Brasil. Como já falou a Ariadna, o português vai ser a nossa língua também. Vamos incluir o português, o portunhol, me desculpar, porque os matizes vão ser interessantes dessa discussão entre o espanhol e o português, mas boas-vindas a todos os amigos brasileiros. Sabemos que muitos de vocês estão conectados, estão fazendo difusão no Brasil, e agradecemos muito esse interesse e essa colaboração. O Brasil não faz sentido nenhuma discussão sobre o nosso semicontinente ibero-americano sem o Brasil, como Ana María ya demostró en su presentación. Dejarme decir también en español que han sido, claro, como todo lo que viene en envase chico, siempre te quedas con las ganas, ¿no? Es como la miel en la lengua, 10, 12 minutos para semejantes cuestiones tan bien presentadas, tan interesantes. Bueno, debe ser la gracia, ¿no? Quedarse con las ganas de seguir escuchando, y probablemente este es
lo acertado y lo desacertado del formato. Han sido de las 3 presentaciones, honestamente, más interesantes que he escuchado en los últimos meses. Y les puedo asegurar que, supongo que ustedes también, he escuchado muchas presentaciones online en estos últimos meses. O sea que les felicito, les agradezco y supongo que como muchos de nosotros tenemos un montón de inputs, de cruces que han habido entre las 3 presentaciones. Realmente estoy fascinado por cómo lo habéis explicado, de la manera, y creo que hemos entendido perfectamente para qué sirve esto. Es decir, para en poco tiempo posicionar un tema, lanzarlo y a partir de ahí provocar una serie de cuestiones en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Ari me permite, lanzo una pregunta más que interesante, interesada. Bueno, chicos, a ver, ¿en qué medida un proyecto como Redes puede servir para que sea pasar, digamos, de alguna manera del diagnóstico y de las herramientas que creo que vamos construyendo, cada uno de alguna manera construye, a una acción real, a una acción directa, a una, digamos, potencia, un altavoz o como se quiera llamar? ¿En qué medida creéis que esta plataforma os puede servir a cada uno o en general para impulsar proyectos como los que habéis señalado? Quien quiera disparar. También, no sé si a mí se me oye. También me gustaría decir al público que nos está escuchando, tanto a través de Zoom como a través de Facebook Live, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Tenemos ahora mismo las 2 cuestiones. Por un lado, que los ponentes respondan a esta cuestión que plantea Willy, pero también el público puede, antes de cerrar la sesión, participar. Nada, no, habrá que preguntar de uno en uno. Willy. Empieza. ¿Quién se anima? ¿Alejandro? ¿Adela? ¿Quién? Va. Para que Ana María ha estado hablando hasta ahora, dejarle respirar un poco, va. Sí, ¿quieres comenzar, Adela? Va, pues, digo, creo que el tamaño de la problemática que mostró Ana María ahorita es enorme. En Latinoamérica yo estuve pensando en una buena cantidad de ejemplos en mi país, por supuesto, de cómo esto tiene, digamos, una serie de respuestas en otro territorio, aunque se requiera hacer una mirada cercana a lo particular, a lo local. Creo que la inspiración para ir resolviendo digamos, ciertos razonamientos que no hemos podido como extraernos y salir y verlo de lejos, nos ayuda mucho, ¿no? Esa posibilidad de identificar otras miradas a mí me aporta mucho. Sin embargo, Willy, tu postura me parece que es todavía más ambiciosa que eso y creo que es muy importante retomar estos temas, no nada más estar en esta presencia, en este momento, sino volver a conversar, volver a repasar estas ideas y ver de qué manera esto va tomando una línea, va formando una línea, va formando esta red y esta conexión que estamos haciendo. Voy a leer una respuesta que comenta Rodrigo Langarica, que dice, me parece que nos enfrentamos a temas muy comunes entre nosotros y Redes abre una gran posibilidad de buscar y generar herramientas para sentar esto sobre la mesa y buscar juntos una salida. De eso se trata. Alejandro, ¿quieres responder tú? Sí, un poco por la misma línea. Me parece que Rodrigo lo enfoca muy bien y ¿sabes? Quizás sería anticipado saber para qué sirve, pero creo que siempre es bueno especular respecto como a canales de salida, ¿no? Finalmente, las redes fuerzan a crear protocolos relacionales y, pues, por supuesto, ¿no? Viendo hablar a Adela o a Ana María, inmediatamente hay como una especie como de links que se crean, ¿no? Intereses que sé un poco por dónde andan y eventualmente yo entendería que esto, como en un tiempo extendido, como traté como de explicarlo mejor,
sería capaz de entender o cursar como matrices o formas de relacionarnos que eventualmente terminen en equipos de investigación o equipos de trabajo particular o en formas de acotar, de darles una cierta fuerza a un tema de relevancia que se conviertan como plataformas de denuncia o plataformas de visibilización para problemas fundamentales del continente, y eso creo que tiene una fuerza muy relevante, ¿no? Sobre todo ahora, sabiendo que a pesar de la posibilidad de estos medios y la posibilidad de estar conectados en red, lo que vemos es una tendencia a la invisibilización, ¿no? Y eso creo que es lo potente de estar en red, ¿no? De tratar de sacar afuera, ¿no? Y quitarle el manto de las cosas que están borrosas, no definidas, y comenzar a nombrarlas, categorizarlas y utilizarlas como forma de impulsar iniciativas comunes. Ana. Yo creo que es importante estar conscientes de que la educación se ha vuelto partícipe en la inequidad y en la exclusión. Y no solamente desde la perspectiva que los indígenas y los afros casi siempre están ausentes en números, sino también desde la perspectiva, como dijo la africana que acaba de renunciar después de 8 meses a su decanato aquí en el City College de Nueva York. Leslie Loco renunció y salió en The Guardian una entrevista fascinante a esta mujer, en donde ella dijo, no es posible que me pidan aquí que genere una escuela más inclusiva si lo único que voy a hacer es aceptar más estudiantes negros y más estudiantes nativos. Esto es un tema de contenido, señores, y si ustedes tienen pereza para cambiar los contenidos, entonces lo único que van a lograr es meter a gente que ha sido sistemáticamente excluida de la historia, o sea, digamos, del universo semántico, y que lo único que van a venir acá es a contarles una historia en la cual no existen tampoco, ¿no? Incluso una historia arquitectónica y urbana. Entonces yo creo que esta red ofrece una increíble oportunidad para subvertir los contenidos de la academia desde justamente un colectivo periférico, ¿no? Pero que de alguna manera empiece a nutrir y alimentar y a decir, ojo, primero en nuestra red tenemos que, yo ya les voy a mandar las direcciones de internet de un amigo maya y de un amigo quechua, porque sí me interesa que esté la voz indígena presente en esta red, y también sería genial si desde Brasil y desde Colombia y desde Ecuador y desde varios países hacemos el esfuerzo por incorporar las voces afrodescendientes, porque están excluidas de la academia. Y ayer justo nos decía este amigo maya en una conferencia que nos dio acá, que nunca los arqueólogos les han preguntado a los mayas qué simbolismo tenía, por ejemplo, su arquitectura, que simplemente infieren todo en base a razonamientos científicos, pero que todo el empirismo maya y todo el conocimiento ancestral maya como que no está incorporado en el mundo de los catedráticos. Y me parece que no puede seguir siendo la educación un proceso más de colonización y exclusión e inequidad. Y es en eso en lo que se ha convertido, ¿no? La educación es una educación de élite. Muchos no pueden pagarla. ¿Qué podemos hacer desde este colectivo para democratizar, para subvertir contenidos, para incorporar y hacer visibles historias como las de los quilombos que no están en los libros de la ciudad latinoamericana? Entonces, yo les propondría ese reto. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, y si somos una red latinoamericana, podemos empezar a inocular estos contenidos en múltiples universidades, porque todos estamos involucrados con universidades en toda la América y en el planeta. Y eso, si cambia la idea, si cambia la ontología, yo creo que cambia todo lo demás. Pero hay que transformarse por dentro primero. Y a mí, mis respuestas, no hablé de eso hoy, hablé más del problema, pero los últimos 5 años lo que he estado haciendo es estudiando los urbanismos precolombinos, particularmente en la Amazonía, pero de toda la América Latina. Y el que me ha nutrido a mí es el mundo indígena, la verdad. Y le estoy muy agradecida, pero es un mundo tan diferente, pertenece a una ontología tan radicalmente diferente, que a pesar de que soy mestiza y sé que tengo sangre inca porque tengo mi genealogía anotada, porque ahora todo el mundo quiere sacar esas visas españolas y portuguesas, ¿no? De los sefarditas. Entonces están buscando hasta el último pariente español, y lo que está saliendo en América Latina en esas búsquedas, yo no he pagado eso, obviamente no lo voy a hacer, no tengo intención de emigrar a Europa, pero
pero amigos míos me han compartido en mi genealogía, porque resulta que somos parientes y que vamos hasta Manco Cápac y Mama Ocllo, y eso a mí me emociona, porque admiro mucho la cultura inca, ¿no? Entonces, desde el mestizaje, recuperar algo, estas ontologías de las enormes, de estos urbanismos agroecológicos que construyeron tanto los nahuas como los mixtecas, como los maya, como los inca, como los arawak, como los guaraníes, como los tupí. Es impresionante. No podemos perdernos todo ese capítulo de 5.500 años de historia urbana. Entonces es algo en lo que insisto ahora porque ahí hay muchas respuestas. No digo reproduzcamos el pasado. Es absurdo, siempre hemos sido híbridos. Pero ¿cuál podría ser ese híbrido entre la modernidad y la urbe agroecológica indígena? Creo que ahí hay respuestas hermosas que podemos empezar a compartir. Y seguro que cada uno desde su visión y desde sus tamices puede alterar los contenidos. Adela desde la visión de lo femenino, Alejandro desde la visión de lo colectivo y lo comunal. Y cada uno seguramente con su propio tamiz, ¿no? Bueno, dejarme solo aportar una cosa. Todo lo que estáis diciendo, espero que como eco rebote en los próximos días. Creo que hay muchas cosas para ver y analizar. Pero otro en el sentido opuesto, en el sentido de ida y vuelta, esta plataforma también pretende, siempre se pensó desde su origen, en un debate al revés también, sobre nuestro papel. Es decir, evidentemente sobre los contenidos, sobre el enfoque. Aquí hay una serie de cuestiones que vamos a intentar abordarlas de la manera simple y directa, en envase chico, como digo, para que sean esos portavoces. Pero hay otra en el sentido inverso, que hace una reflexión sobre nuestro papel. Asistimos a una hiperactuación en las redes actualmente, es decir, tenemos sobreactuación, es decir, por un lado hay una demanda, por otro hay una excesiva, digamos, exposición, muchas veces sin ningún tipo de filtro, es decir, que hacen que consumamos, digamos, una serie de contenidos sin, digamos, unos necesarios filtros más que la posibilidad de apagar el micrófono, apagar la cámara o directamente no entrar, ¿no? Pero sí que esta plataforma pretende desde su origen hacer un llamamiento también a nuestra responsabilidad en ese sentido, ¿no? Muchas veces esta idea de la autoría y la idea del autor, es decir, creo que en los discursos de los tres, y reconociendo de quién los firma y quién los dice, de alguna manera estáis planteando de una forma más explícita o menos explícita una nueva lectura de nuestra capacidad de ser actores de esa transformación, no solo por hacer proyectos brillantes y no solo por tener publicados en nuestro último edificio en no sé dónde, sino por nuestra capacidad de ser otra vez, quizás alguien lo mencionó, como en otras épocas, probablemente los que somos más mayores hemos tenido esos profesores, ¿no? Que venían de otras culturas, en un rol probablemente más interesante de lo que la sociedad creo que está esperando de nosotros. Si no, acabaremos siendo pues unos actores terciarios de un debate que ni entendemos, ¿no? En ese sentido también dejo abierto, digamos, y aprovecho ahora para decirlo, dejo abierto ahora el micrófono para que de los que están conectados, hay gente en Facebook y hay gente aquí hoy conectada directamente con nosotros. Si alguien quiere pues intervenir o decir alguna pregunta o hacer, evidentemente el espacio y el tiempo es limitado y os ruego ser concisos y directos, pero un par o tres de preguntas a nuestros tres invitados creo que estaría bien. Así que abro el micrófono. Willy, voy a leer una pregunta que llega a través de Facebook y después hay otra pregunta a través de Zoom que podrá hacerla en directo. La de Facebook es, ¿se puede llegar a crear una acupuntura a través de las redes de conexión donde se les puede dar un espacio de integración a estos pueblos para volverlos parte de nuestro día a día? Esta yo creo que es para Ana María, ¿no? Perdón, ¿me la repites, Sí, Ariana? te repito porque es una pregunta que nos llega a través de Facebook. ¿Se puede llegar a crear una acupuntura a través de las redes de conexión donde se les puede dar un espacio de integración a estos pueblos para volverlos parte de nuestro día a día? Yo creo que por completo, de hecho, cuando hablamos de volver al desarrollo
territorial y regional, creo que nuestros gobiernos de lo primero que tienen que hacer es dejar de transferir tantos públicos para construir mega infraestructuras que solo benefician a los ojeros o a los petroleros o a los mineros, e invertir fondos directamente en las comunidades que hay por miles en América Latina, que nunca reciben nada y que saben qué hacer. Ni siquiera es que tenemos que ir de expertos a decirles qué hacer, eso saben muy bien. En la Amazonía saben hacer policultivos, saben reforestar, saben construir bosque productivo, saben hacer agroturismo o ecoturismo comunitario, miles de artesanías. O sea, yo creo que los pueblos de América Latina son tremendamente creativos y autónomos, pero nunca les llega un centavo de la extracción. Si es que nuestros gobiernos crearan fondos comunitarios para desarrollo comunitario, literalmente que se les transfiere a ellos, a todas las comunas que yo he tenido la suerte de conocer, por ejemplo, en la selva, harían maravillas, harían cosas increíbles. Claro, se puede pedir a las comunas que presenten proyectos. ¿Cuál es su proyecto? Y quizá las Chinchihualmi dicen que harían lo que están haciendo. Queremos plantar más chacras, queremos comprar estos ranchos dañados, erosionados, que dejan botando los colonos, y no tenemos dinero para comprar un rancho de unas 50 hectáreas, cuesta apenas $15,000. ¿Por qué no puede el gobierno transferirles un fondo para ese proyecto de reforestación y policultivo? Invertimos billones de dólares en las infraestructuras de la extracción. Nos endeudamos hasta el pescuezo para pagar eso. Luego se privatizan. ¿Y qué les llega a las comunas? Entonces, se puede hacer mucho desde nuestra mini capacidad de acción. Podemos montar fundaciones, ONGs. Hay muchos arquitectos en Latinoamérica a los que admiro profundamente que trabajan con el concepto de colectivo directamente con comunidades y con comunas. Pero, por ejemplo, un caso que me encanta es el de Semillas en Perú. ¿Y cuál es la diferencia de Semillas y por qué Semillas ha podido hacer tanto? Porque tiene el beneficio de financiamiento europeo e italiano, desde la cooperación italiana. Y eso hay que entenderlo. Lo más fregado cuando se hace trabajo comunitario es la gestión de los recursos para poder activar estos proyectos comunitarios. ¿Por qué tienen que trabajar en una soledad tan brutal? ¿Dónde está el Estado? Yo creo que ahí es donde entra ya un tema político y de política y de exigir ciertos beneficios, que se distribuyan mejor los recursos que son de todos los latinoamericanos. Básicamente, no puedo eliminar al Estado de la ecuación de todo lo que podría ser América Latina. Muy bien. ¿Alguien más? Adela, Alejandro, ¿gustaría contestar, abrir algún hilo sobre todo esto? Creo que se cruza un poco con la pregunta que teníamos en Zoom. Ari, no sé si quieres la leemos. A ver, antes que nada quiero responder a Morena Wang de la Universidad de La Plata, que dice que se ha tenido que conectar un poco tarde, entonces tranquilos todos porque estos vídeos se van a ir colgando en la web. También tenemos una propuesta de hacer un pequeño abstract de cada una de estas presentaciones, así que bienvenidas todas las ideas porque hoy es una primera sesión y estamos encantados de recibir todas las propuestas y todas las ideas. Pero hoy el tiempo es limitado, con lo cual, Adela, tú vas a leer la pregunta que llegó por Zoom, la de Marcos, y con eso Willy va a poder cerrar, ¿vale? Primero lee la pregunta. ¿Cómo podemos lograr acercamientos? ¿Cómo podemos lograr acercamientos entre la sociedad civil organizada y las instituciones educativas locales en nuestras ciudades, con miras a la colaboración para trabajar en soluciones a problemáticas locales? En algunos casos no existe la apertura de parte de las instituciones para plantear estos acercamientos. Y creo que está cruzada con lo que estaba contestando ahora Ana María, porque creo que no hay todavía alguien o algo, una literatura que nos pueda decir cómo generar estas conexiones, cómo generar este diálogo. Y precisamente hay una constante en los estados, en todo el mundo, en que los estados no son precisamente los motores de la innovación. Entonces, estos nuevos canales, estos nuevos formatos de participación tienen que venir, por supuesto, de nosotros. Y justamente me gustaría dejar esta pregunta sin contestar, y creo que aquí Alejandro, que tiene estos grandes ejemplos de espacios que generan esta cohesión social, que generan este sistema de comunicación, de una
identificación de la sociedad, de la comunidad, y Ana María, que está hablando también de esta comunicación con las comunidades originarias, con cualquier ámbito, yo creo que lo importante es inventarse en el contexto de cada localidad una forma que funciona para esa comunidad en particular. Algo que no tiene tanto que ver con el territorio, sino con esta ciudad explicada como la ciudad de Michael Batty, que habla de que la ciudad es las acciones, transacciones e interacciones. O de ver qué fórmula funciona para poder lograr este diálogo. Bien, Willy, ¿tú cierras? Sí, bueno, es una pena cerrarlo, porque es cuando empiezan a calentar motores todos los debates y empieza a no ser tan, digamos, empieza a haber ganas como de discutir con uno o con otro, o de aproximar o de alejarse, etcétera, etcétera. Bueno, primero les quiero agradecer a Alejandro, Adela, Ana María, las presentaciones que han hecho. Les vamos a pedir si las podemos tener esos resúmenes de las presentaciones. Nos gustaría ir haciendo una librería, es decir, esta plataforma tiene que también empezar a guardar documentos que puedan ser recuperados, observados, debatidos, y de alguna manera también después en comunicación directa con los autores, ampliado, en fin, se trata de eso, ¿no? De generar ámbitos de interés, ámbitos de investigación sobre los temas que vamos a plantear. Lanzo también el próximo tema. Estamos armando, esta es nuestra primera sesión online, y por supuesto también agradecería a todos las ideas para mejorarla. Seguramente tendremos que pues ser más, ajustar cosas de logística. Seguramente tendremos que pensar los horarios. Probablemente los horarios en muchos de vuestros países quizás no son los mejores para estar 1 hora y media en este momento. Hay muchas cosas que estudiar, y os aseguro que en las próximas iremos con Ari puliendo todo esto. Nos gustaría lanzar la próxima sesión sobre un tema de comunicación. Es decir, estamos, todos estos contenidos que estamos planteando se están de alguna manera apoyando, para bien o para mal, para bien o para mal, y aún no sabemos el efecto colateral que pueden tener, sobre una base comunicativa producto de una capacidad tecnológica. Estamos relacionados en red, podemos hacer estas cosas, nos conectamos por Zoom, que es un invento de un chino, y somos capaces de hacer estas cosas tan interesantes desde una cosa que aparentemente es inocua, pero seguramente no lo es tanto. Entonces queremos llamar a un debate sobre la comunicación, sobre las redes, e introducir con gente especialista que les vamos a invitar a debatir sobre lo que de alguna manera se está hablando mucho en este momento, especialmente en el momento de pandemia, que es esta definición del urbanismo táctico, y nos gustaría observar los límites, ¿no? Si esto es tan elástico como para comerse el que ha sido de toda la vida el urbanismo estratégico, o si plantea algunas dudas, o si está planteando realmente una herramienta válida y interesante como para abrir, digamos, o abrir brechas en algún lugar donde realmente se estaban enquilosando. En fin, esa será la próxima sesión. Tenemos ya con Ariadna, estamos pensando la tercera, que probablemente girará el foco alrededor del tema educativo, y así vamos a continuar. Este es un espacio en progresión, es un espacio de mejora en el que queremos exactamente lo que ha pasado hoy, unas presentaciones cortas, rápidas, profundas, súper intensas, y que se nos graban ahora diciendo, hostia, quiero saber más de todo esto. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Muito obrigado a todo mundo no Brasil que está escutando aqui. Esperamos também nas próximas sessões ter uma especial que vamos colocar Brasil no meio do debate. Vocês vamos ter que escolher algumas das ideias e apresentações que vocês estão preparando aí, e vai ser provavelmente a quarta, tá? Entonces, muchísimas gracias a los 3 invitados, muchas gracias a todos los que se han conectado, a todo el equipo Ari y a todo el equipo nuestro en el día que ha hecho un esfuerzo, Irina especialmente, un esfuerzo brutal por presentar estos pequeños vídeos, estas pequeñas
en fin, presentaciones que son de momento alimento para que sigamos teniendo ganas de asistir a la próxima. Gracias, chicos. Antes de cerrar, Willy, tenemos un amigo que a través del chat, Víctor Fernández, dice una cosa muy bonita que sirve para cerrar. Grandes temas, grandes reflexiones y grandes retos. Extraordinarias todas las presentaciones. Así que nada, gracias a todos, también a Víctor Fernández. Un abrazo y hasta la siguiente. Hasta la siguiente.